Bien, bienvenidos a la clase de transductores y sensores del día de hoy. Como comentamos recién, vamos a hablar sobre una nueva variable. Si se fijaron en el programa de la materia, em, empezamos a ver un grupo de variables asociadas a la medición de variables en sólidos, y la primera de esas es la deformación. Al igual que con el resto de las variables bajo análisis durante el cuatrimestre, vamos a iniciar hablando sobre los conceptos físicos asociados a esta variable, conceptos básicos mínimos, como para entender qué queremos medir, qué rangos de variaciones tienen esa variable y sobre todo qué cosas pueden interferir con una correcta medición en este caso de formación. Vamos a ver un sensor que es el más utilizado en la medición de deformación, que es la galga extensiométrica. Eh, La medición con galgas extensiométricas es una especialidad, es casi un arte, requiere mucha pericia en la selección de la ubicación del sensor y en el montaje del sensor. Vamos a ver todas las consideraciones que hay que tener en cuenta. Vamos a hablar sobre los accesorios necesarios para una correcta instalación y vamos a cerrar con un pequeño diagrama de flujo sobre los criterios de selección asociados a esta variable. ¿Alguien necesita hacer un comentario? Yo no puedo leer el chat mientras tengo pantalla completa, así que no me escriban, sino que levanten directamente, abran el micrófono y pregunten. Bien, vamos a cerrar, como dijimos siempre, conociendo el, eh, el estado del mercado, analizando los principales fabricantes y, o sea, la bibliografía recomendada para profundizar en estos temas. Cuando hablamos de deformación, nos estamos refiriendo a una magnitud que nos permite describir diferentes distorsiones o deformaciones asociadas a un material, ¿sí? Puede ser una elongación, si está sometido a una fuerza de tracción, o a una contracción, si está sometido a fuerzas de compresión. Y vamos a ver que este comportamiento está influenciado por dos acciones. Primero, la fuerza externa, y ahí vamos a hablar de deformaciones mecánicas, pero también puede haber deformaciones debido, por ejemplo, a influencias del frío y el calor, a esto le vamos a llamar deformación térmica, o incluso a fuerzas internas originadas en el mismo material, por ejemplo, por enfriamientos no uniformes en un producto o resultado de una fundición, por ejemplo, o lo que sucede cuando se realizan soldaduras, donde se calienta de manera puntual parte del material, de hecho, para fundirlo y unir diferentes partes. ¿Por qué es importante medir la deformación? ¿Sí? ¿Por qué la consideramos una variable de interés? Básicamente para determinar el nivel de tensión o esfuerzo al cual está sometido un material. Vamos a ver después que cuando veamos las aplicaciones, esto tiene muchísimas implicancias. Primero, en ingeniería de diseño, ¿sí? Conocer las resistencias y las deformaciones de los materiales hace que podamos elegir los materiales adecuados para el equipo o la máquina que queramos diseñar, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la bioingeniería, cualquier cosa que esté desarrollada para ser utilizado por personas, claramente tiene que tener una respuesta a la deformación que lo haga apto para su uso. Entonces, los conceptos de deformación en la etapa de diseño tiene que ver con selección de materiales. Pero también tiene que ver con, por ejemplo, cuestiones asociadas a mantenimiento, ¿sí? Ir midiendo las deformaciones a las cuales están sometidos los materiales me permite predecir si, por ejemplo, tengo riesgos de rotura.
Eso es, serían todas mediciones asociadas a mantenimiento predictivo o preventivo. Y vamos a ver también que hay una serie de aplicaciones mucho más específicas que están pensadas para medir las tensiones a las cuales están sometidas diferentes partes durante el uso normal para, por ejemplo, mejorar los diseños y hacerlos más ergonómicos. Ese es el motivo por el cual la variable de formación es una variable de interés. Cuando hablamos de magnitudes, siempre dijimos que para expresar correctamente un resultado, teníamos que indicar si la variable era de tipo escalar, un módulo y una unidad, ¿sí? Cuando vimos temperatura, vimos que había varias unidades. En el caso de grados centígrados, grados Fahrenheit, Kelvin y Rankine, en el caso de las deformaciones, es un número adimensional, ¿sí? Entonces, esta variable en particular no tiene unidades asociadas. Lo que vamos a medir es el valor absoluto, en algunos casos también la dirección de la tensión mecánica, en ese caso la variable de formación la estamos tomando como una variable vectorial ya, no escalar. Y la forma de determinarlo es, eh, vamos a ver, que es midiendo primero el cuerpo en reposo, o sea, sin la tensión que va a provocar la deformación, y luego la deformación producida. Esta deformación va a ser siempre una propiedad del material, ¿sí? Todos los materiales tienen diferentes comportamientos a la deformación. La, la ecuación que vincula los esfuerzos con las deformaciones, lo habrán visto en física, es la ley de Hooke. Ahora, en un ratito vamos a hablar un poco más sobre esta ley. ¿Qué tipos de deformaciones vamos a analizar? Básicamente de dos grandes tipos. Las deformaciones lineales o longitudinales, que se pueden ver reflejadas en un cambio en el largo, en el área o en el volumen de un cuerpo. Y también las deformaciones transversales. Las deformaciones transversales no generan una deformación como la lineal, es decir, hay un cambio de sección, sino que hay un cambio de forma. Para las deformaciones longitudinales, la ley de Hooke establece que la relación entre la deformación, ¿sí? Normalmente indicada con la letra griega epsilon, y el esfuerzo, es decir, la fuerza de tensión, sigma, es directamente proporcional, ¿sí? Y ese factor de proporcionalidad es una constante, que se llama justamente constante elástica o módulo de Young, y que es una propiedad de cada uno de los materiales. En este gráfico podemos ver qué es lo que le sucede a un sólido cuando está sometido a fuerzas de tracción, ¿sí? Vemos que el, el este es el cuerpo original sin la tensión sobre el cuerpo. Si ejercemos una fuerza de tracción, lo que vamos a tener es una disminución en la sección del cuerpo, es decir, se va a afinar. Mientras que si lo sometemos a una fuerza de compresión, lo que va a suceder es que el cuerpo se va a ensanchar. Mientras que si lo sometemos a una fuerza transversal o de cizalla, como se le llama, básicamente no hay un cambio de la sección del cuerpo, sino un cambio de la forma, ¿sí? Se llama deformación angular. Este gráfico es uno de los gráficos más interesantes para todo lo que les hablaba respecto a la resistencia de los materiales sometidos a las diferentes tensiones. Se llama diagrama esfuerzo-deformación, ¿sí? Acá tenemos la deformación epsilon, acá tenemos la fuerza
o la tensión asociada a un determinado material, y esta curva es propia de cada uno de los materiales. En esta curva podemos encontrar algunas cuestiones importantes a tener en cuenta. La primera es lo que se llama la zona elástica. En esta zona, los materiales sometidos a un determinado esfuerzo pueden retomar su tamaño original, ¿sí? En la zona elástica, entonces, si yo someto a un cuerpo tanto a una fuerza de tracción como a una de compresión, se va a deformar, pero inmediatamente se retire el esfuerzo, el sólido vuelve a su forma inicial. Hay un valor que se llama punto límite de proporcionalidad, en el cual, si yo supero ese valor de tensión, salgo de la zona de proporcionalidad, ¿sí? Acá ya no tengo una recta a 45 grados, sino que el cuerpo ya empieza a acumular una deformación que no puede restituirle su forma inicial. Hay un valor que se llama el límite elástico, a partir del cual, si sigo aumentando el valor de tensión, ya salgo de la zona elástica y entro en lo que se llama una zona de fluencia. En la zona de fluencia ya el material no va a volver a su estado inicial, a su tamaño o su forma inicial, va a mantener esa deformación permanente, y a partir de ahí se empiezan a desencadenar otros efectos físicos sobre ese sólido. Hay un punto de fin de zona de fluencia, luego esto da origen a lo que se llama la zona de endurecimiento, y luego lo que sucede es, por ejemplo, esto se ve fácilmente en un ejercicio de tracción. El cuerpo se empieza a adelgazar, ya no vuelve a su tamaño original, y no solo que no vuelve a su tamaño original, sino que, superado cierto umbral, se produce la rotura permanente, ¿sí? Entonces, este tipo de gráficos asociado a cada uno de los materiales y, obviamente, a cada uno de los esfuerzos que pueden soportar, es lo que nos va a permitir, en una etapa de ingeniería de diseño, seleccionar los materiales adecuados para cada una de las aplicaciones que tengamos. Ese módulo de Young, o constante de elasticidad, como dijimos, es un valor característico de los materiales. Mientras menor sea el valor numérico de la constante, más elástico es un material. Por ejemplo, la goma tiene 27. Cartílagos y tendones, fíjense, cartílago 24, tendones 600, es muchísimo más elástico un tendón que un cartílago. Perdón, al revés, más elástico el cartílago que el tendón. Y si nos vamos para arriba, tenemos materiales muy duros, como aleaciones de aluminio o de latón. Y en el extremo tenemos el diamante, considerado uno de los materiales más duros. De hecho, por eso se hacen discos de corte con este material. Y los grafenos, que es el material más duro fabricado. Eso en cuanto a deformaciones longitudinales. Si queremos hablar de deformaciones transversales, también llamado módulo de cortante o módulo de cizalla, es lo que mostrábamos en los dibujos originales. No hay un adelgazamiento o un aumento de la sección transversal, sino que hay un cambio de ángulo en la geometría del cuerpo. Está asociado a un módulo de elasticidad transversal que se llama G, para diferenciarlo del módulo de elasticidad longitudinal o módulo de Young, que era la letra E. Y también hay una relación directamente proporcional entre la fuerza que voy a ejercer, en este caso denominada con la letra tau, y el material, ¿sí? Hay una ecuación que vincula tanto el módulo de Young como el módulo de expansión transversal,
Esto es para cuando queremos hacer análisis de deformaciones compuestas. Hay otro, hay otro valor numérico también que es característico de los diferentes materiales, que es el coeficiente de Poisson. Y este coeficiente vincula justamente el cociente entre la deformación transversal y la elongación longitudinal a la cual se puede someter un cuerpo en un ensayo de tracción. De nuevo, los diferentes materiales tienen coeficientes de Poisson característicos que nos van a permitir, por ejemplo, hacer cálculos de resistencia de materiales. Del gráfico de la ley de Hooke de fuerza de deformación había dos valores claves que son el límite elástico y la tensión de rotura. Vamos a ver, por ejemplo, que en aplicaciones biomédicas esto se puede utilizar para determinar lesiones o posibles lesiones asociadas a determinados trabajos o a determinados deportes en los cuales tanto los tendones como los cartílagos son sometidos a tracción, ¿sí? Son típicas las lesiones de los tenistas, de los futbolistas, de los jugadores de fútbol americano, justamente por estas tensiones de tracción asociadas a movimientos muy bruscos en el deporte. ¿Cómo vamos a hacer para medir una deformación? O sea, ¿qué deberíamos hacer para medir una deformación? Básicamente, si queremos medir, si hablamos que deformación es una variación al estado en reposo, o sea, sin tracción sobre un cuerpo, entonces lo que vamos a decir es que lo primero que necesito conocer es su longitud, la longitud, después vamos a ver que podemos asociarlo a otras variables como el área o el volumen, pero vamos a hablar ahora de deformaciones longitudinales. Vamos a decir que un objeto no sujeto a deformación tiene una longitud básica L sub 0, y si le aplicamos una deformación epsilon, su longitud va a variar en una cierta magnitud de delta L, ¿sí? Sabemos que esta deformación puede ser obtenida o generada por fuerzas de tracción o fuerzas de compresión, con lo cual el delta L va a ser positivo o negativo, pero la forma de cálculo de la deformación es esta. Y como dijimos, es un valor adimensional, porque esto se mide en unidades de distancia y esto también. Por lo tanto, bueno, como dijimos, es un valor adimensional, representa el cambio de la longitud del material respecto a su longitud inicial, ¿sí? Siempre es en relación a su longitud inicial. Como normalmente las deformaciones son muy pequeñas en relación al tamaño de un cuerpo, ese delta L es de varios órdenes de magnitud menor al L sub 0, es común expresar a la deformación epsilon utilizando los prefijos fraccionales del Sistema Internacional de Medidas, principalmente en micrómetros por metro, ¿sí? O 10 a la menos 6 metros sobre metro. Al agregar el 10 a la menos 6, también eso en algunos textos lo pueden encontrar como partes por millón. ¿Qué tipo de tecnologías tenemos disponibles para hacer esa medición de deformación? Típicamente dos: galgas extensiométricas y sensores ópticos de deformación, siendo sin duda las galgas extensiométricas el dispositivo más utilizado para realizar esta medición. Es por ello que nosotros vamos a centrar el desarrollo de los sensores en galgas extensiométricas. También conocido como strain gauge en la bibliografía en inglés y en muchos documentos que prefieren no traducir el
el vocablo y utilizar la palabra en inglés. Por eso lo van a encontrar como galga extensiométrica, extensómetro o directamente strain gauge. Este dispositivo es un sensor que mide deformación. Vamos a ver que también sirve para medir otros fenómenos o otras variables como presión, par, torsión, posición. Y el efecto en el que se basa es el piezo resistivo. ¿Sí? Este efecto es la propiedad que tienen algunos materiales de cambiar el valor nominal de su resistencia eléctrica cuando se lo somete a ciertos esfuerzos mecánicos que son los que van a causar esa deformación. Este fenómeno fue descubierto por Lord Kelvin por allá por el 1856. Ese principio físico, el de Lord Kelvin, así como cuando vimos eh, los, los sensores de temperatura basados en el efecto Seebeck, eh, de, desde que se produce el descubrimiento del principio hasta que realmente se desarrolla un sensor comercial basado en ese principio, suelen pasar unos cuantos años. No es la excepción el tema de las galgas extensiométricas, dijimos 1860 y pico, Kelvin y su fenómeno piezo-resistivo. Las galgas extensiométricas fueron inventadas y patentadas por dos ingenieros, Edward Simmons y Arthur Roche, en el 1938. Y este dispositivo hace una lectura directa de las deformaciones longitudinales en un cierto punto del material que se está estudiando. Esto es muy importante tener en cuenta. La galga extensiométrica solo mide la deformación del lugar en donde está montada, ¿sí? Si yo quiero hacer un análisis de un cuerpo muy grande, en realidad lo que tengo que hacer es poner múltiples galgas extensiométricas para realmente poder hacer un mapa de tensiones, ¿sí? Como dijimos, la letra que representa la deformación es la épsilon, minúscula, es adimensional y es un cambio relativo a la longitud inicial. Para los que nunca vieron una galga extensiométrica, la mayoría de las veces tiene esta pinta, ¿sí? Es una plaquetita que se llama placa soporte o sustrato, en la cual voy a colocar la resistencia, este es el hilo de material cuya resistencia eléctrica va a variar cuando se deforme, va a estar solidariamente adherida al cuerpo, ¿sí? Bajo análisis, vamos a ver que hay un montón de líneas asociadas a la celda de carga o galga extensiométrica, que es la dirección en la cual realmente mide la deformación, y lo que termina sucediendo es lo que se muestra acá en la figura, ¿sí? Esa galga extensiométrica tiene un valor de resistencia eléctrica cuando el cuerpo no está sometido a ningún esfuerzo, y luego si el cuerpo es sometido a esfuerzos de tracción o de compresión, ya vimos que si está sometido a fuerzas de tracción va a haber una disminución de la sección del cuerpo. Si está sometido a una fuerza de compresión va a haber un aumento de la sección del cuerpo y eso va a ser mecánicamente transferido al sensor, ¿sí? El sensor se va a deformar de la misma manera. En este caso, al, al, al aumentar la superficie del cuerpo en el cual está montado, va a haber una separación de las pistas del sensor resistivo y va a haber una disminución de la resistencia eléctrica. En el caso de los esfuerzos de tracción, va a haber un acercamiento entre eh, las líneas del sensor de galga extensiométrica y eso va a verse reflejado en un aumento de la resistencia eléctrica del sensor. Y eso es lo que vamos a medir.
Dijimos entonces que una deformación es una variación relativa de las dimensiones de un cuerpo sometido a una tracción respecto a su longitud en reposo o sin el esfuerzo aplicado sobre ese cuerpo. Si ahora decimos que esa variación de longitud relativa se transfiere a una variación de resistencia en el sensor, esta delta L lo podemos reemplazar por un delta R sobre R, siendo R la resistencia de la carga extensiométrica. Este valor de K o constante o factor de Galga es una constante que depende del diseño específico del sensor y es un valor que el fabricante informa en la hoja de datos de cada uno de las galgas, ¿sí? ¿En qué nos vamos a fijar cuando vayamos a seleccionar una galga extensiométrica? Vamos a ver primero algunas características físicas asociadas a la galga y unas relativas a su funcionamiento. Las físicas tienen que ver principalmente con el tamaño, ¿sí? Si queremos medir deformaciones, el sensor tiene que cumplir cierta proporcionalidad de su tamaño respecto a el objeto sobre el cual va a estar pegado, ¿sí? Vimos ahí en la imagen que tiene que estar físicamente adherido al cuerpo del cual quiero medir la deformación, con lo cual, si el cuerpo es muy pequeño, la galga no puede ser muy grande y viceversa. Si el cuerpo es muy grande y las deformaciones se van a producir en secciones grandes de la superficie, la galga tiene que tener el tamaño adecuado para poder captar. Lo mismo sucede con el peso, ¿sí? El mismo concepto asociado al tamaño. Y los materiales con los que se fabrica. Esto es también importante para que no, por un lado no se rompa y por otro lado, por ejemplo, tenga un comportamiento térmico similar al del objeto bajo análisis para que, por ejemplo, no suceda lo que sucede en un medidor de temperatura bimetálico, ¿sí? Si los dos materiales tuviesen coeficientes de dilatación muy diferentes y se someten a un cambio de temperatura, la celda de carga, la carga extensiométrica, lo más probable es que se despegue, ¿sí? Cuando hablamos de características asociadas al funcionamiento, nos vamos a fijar, por ejemplo, en cuestiones como temperatura máxima y mínima de funcionamiento permitido, ¿sí? Si, por ejemplo, si queremos medir deformaciones en aplicaciones criogénicas o queremos medir deformaciones a temperaturas elevadas. El factor de Galga, vamos a ver que es muy importante el valor numérico de este factor para después poder tener una buena resolución a la hora de hacer la conversión de valor de resistencia a valor de deformación y poder detectar deformaciones muy pequeñas. Y un par de coeficientes que vamos a analizar un poco más adelante, que son el coeficiente de temperatura y el coeficiente de expansión lineal. ¿Cuál es la estructura típica de una galga extensiométrica? Bueno, hay una placa, hay una placa y un recubrimiento, que son la que protegen mecánicamente al sensor. Tenemos la rejilla de medición, que es la resistencia. Esto es realmente el material cuya resistencia eléctrica varía en función de la deformación a la cual está sometida el sensor completo. Y los cables de conexión para después poder hacer la lectura de esa resistencia y la conversión a valores de deformación. En todas las celdas van a ver, en todas las galgas, perdón, van a ver que hay una zona o longitud, lo que se llama longitud activa, ¿sí? No es todo la placa base la que mide, sino solamente la zona donde está la mayor parte del material, y eso es lo que se llama longitud activa. Hay materiales con los que podemos hacer esta resistencia variable con la deformación.
Básicamente, los dos grandes grupos son las metálicas y las semiconductoras. Al igual que como los RTD, la diferencia entre un RTD y un termistor era que uno estaba fabricado en metales y el otro en semiconductores. Acá es lo mismo. Tenemos las galgas metálicas que están construidos, pueden ser construidos en metales puros o en aleaciones. Vamos a ver que principalmente están hechos de aleaciones para darles características de funcionamiento muy particulares. Y las galgas semiconductores están hechas de materiales semiconductores, principalmente silicio y germanio. Dentro de las galgas metálicas hay diferentes formas constructivas, básicamente tres: hilo metálico, película metálica y metal depositado. La de la imagen que les venía mostrando hasta ahora es la típica de hilo metálico, ¿sí? Acá pueden ver un despiece entre la placa base, el sensor propiamente dicho y una lámina protectora, ¿sí? Para evitar que haya algún tipo de corrosión o contaminación del metal con el cual está hecho la resistencia variable. Son las más económicas y las más simples de fabricar. Y la de película metálica, en realidad, están hechas como las placas de circuito impreso, utilizan la misma tecnología de fotograbado. Básicamente, sobre una placa se pintan las pistas, ¿sí? Sigue existiendo el concepto de placa base y de película protectora, pero en vez de aplicar la película metálica sobre, o el hilo metálico sobre la base, en este caso está grabada sobre la, la base protectora. Por último, las de metal depositado. Estas son eh, construidas mediante un método llamado de vaporización o bombardeo químico. Básicamente son para poder fabricar galgas metálicas muy pequeñas. De estas galgas metálicas, los principales materiales que vamos a ver son la de Constantan, ¿sí? Constantan es una aleación que tiene 55% cobre y 45% níquel. Es el mismo Constantan que vimos que se utiliza ampliamente en la fabricación de termocuplas. Nichrome, que también es una aleación, también llamada Karma, tiene 80% de níquel y 20% de cromo. Y la manganamina, que es una aleación compuesta de cobre, manganeso y níquel. Podemos utilizar otro tipo de aleaciones, pero con estos tres materiales creo que están representadas la gran mayoría de las galgas comerciales. Eso en cuanto a la película metálica con la cual vamos a realizar la resistencia variable. Los materiales para el soporte típicamente son plásticos, poliamidas, polímeros o epoxis o fibra de vidrio reforzada. Hay valores eléctricos muy importantes a la hora de trabajar con galgas extensiométricas que tienen que ver con la corriente máxima admisible o la potencia máxima disipada para evitar efectos de calentamiento. Es una resistencia, por lo tanto el efecto Joule de I cuadrado R existe y eso es uno de los interferencias que tenemos que evitar a la hora de medir con galgas extensiométricas. Este tipo de galgas, las metálicas, por lo general, si el material con el que están hechos es el soporte es buen conductor del calor, se actúa como disipador, pueden admitir hasta 25 mA de corriente de alimentación, mientras que si no es un buen conductor térmico, están limitados a unos 5 mA de corriente máxima de alimentación. Los tamaños físicos en los cuales se pueden construir son desde 0,4 milímetros hasta 150 milímetros, bastante grandes. El valor de resistencia en reposo, ¿sí? el R0 va en el orden de los 120 a los 5000 ohms y están hechos con resistencias de bastante precisión, ¿sí? Están en el rango de 0,1 y 0,2.
Si cambiamos de materiales y nos vamos a las galgas semiconductoras, como dijimos, las principales son silicio y germanio. Hay las bases principalmente fabricadas en vidrios fenólicos encapsulados o no encapsulados. Este tipo de galgas tienen una potencia admisible mucho más grande, ¿sí? Hasta 250 miliwatts. Los tamaños constructivos son bastante más pequeños que los metálicos, ¿sí? Puedo construirlos hasta 5 milímetros. Los valores de resistencia en reposo son también en el orden de los 5000 ohm, pero no puedo realizar galgas de valores muy bajos de resistencia. Las metálicas vimos que arrancaban en 120 ohms, estos arrancan en 1000 ohms, y su valor de tolerancia es un poco menor a o la precisión es menor a la de las galgas metálicas. Estas están en el orden del 1 y el 2%. Esto lo vamos a ver después como uno de los problemas a la hora de la medición. ¿Qué ventaja tienen las semiconductoras respecto a las metálicas? Básicamente la vida útil, ¿sí? Tienen una vida útil mucho más grande, soportan mayor cantidad de ciclos de deformaciones y tienen una menor histéresis, ¿sí? Acuérdense, la histéresis la definimos al comienzo, es la propiedad de un cuerpo de volver al valor o al estado anterior al estímulo, ¿sí? En el caso de una deformación, si yo tengo una determinada resistencia sin la tensión aplicada y aplico una tensión, va a modificar esa resistencia y después cuando retiro el estímulo tengo que volver al valor de la resistencia en reposo, ¿sí? Si el dispositivo tiene mucha histéresis, lo que va a suceder es que va a volver a un valor diferente al valor original de reposo, ¿sí? La histéresis no siempre es un problema. Vamos a ver cuando veamos la medición de presión que fabrico instrumentos con histéresis a propósito, con histéresis alta para poder utilizarlos. En algunos casos la histéresis es un efecto buscado y una característica positiva del sensor. En este caso no, ¿sí? En este caso la histéresis asociada a una galga extensiométrica no es un efecto positivo. Respecto a los factores de galga, vamos a ver que es un número que, si bien dijimos es lo que informa el fabricante en la hoja de datos, nos sirve para hacer algunos tipos de cálculos asociados a galgas extensiométricas. Es un número, es también un número adimensional, y es la relación fraccional o la razón entre la resistencia, la variación de la resistencia respecto al valor en reposo dividido la longitud del objeto en estudio dividido su longitud en reposo. Esto es respecto a cualquier tipo de galga, ¿sí? Acá hay una tablita de comparación entre diferentes características de una galga metálica respecto a una semiconductora, ¿sí? Básicamente los márgenes de medida respecto a deformaciones. Fíjense que una galga semiconductora puede medir deformaciones muchísimo más pequeñas, hasta 2 órdenes de magnitud menores que una galga metálica. Por eso la necesidad de que haya diferentes tipos. Los factores de gauge de una galga metálica van entre valores de 2 y 5, mientras que de una semiconductora van de 50 a 200. Esto habla después de la sensibilidad asociada a la medición. Esto lo vimos recién, valores de resistencia en reposo, típicos 120 ohms como valor mínimo, en este caso las semiconductoras, típico mínimo 1000 ohms o 1K, y tamaños físicos de construcción de 0,4 milímetros a 150 milímetros en el caso de las galgas metálicas, comparado con 1 a 5 milímetros de las galgas semiconductoras. Bien, dijimos en algún momento
que teníamos que tener en cuenta que sobre el cuerpo de una galga hay diferentes líneas que indican en qué sentido van a medir la deformación, ¿sí? Son las galgas, una galga individual mide solo deformaciones longitudinales en un determinado sentido, ¿sí? Si yo necesito, porque las fuerzas de tensión asociadas a un cuerpo producen deformaciones en más de una dirección, entonces vamos a necesitar hacer algún tipo de composición con los sensores para poder justamente captar todas esas deformaciones. Para hacer esto, básicamente hay dos grandes disposiciones de los sensores. Una es en forma lineal y otra es en forma de roseta, ¿sí? Cuando hablamos de una galga extensiométrica lineal, es la que venimos viendo hasta ahora en las imágenes, ¿sí? Esto es una sola galga extensiométrica en un único soporte, ¿sí? Sin embargo, cuando necesitamos medir, por ejemplo, eh, respuestas en más de un eje, ya no utilizamos esa disposición lineal, sino que utilizamos lo que se llama disposición en roseta, ¿sí? Ponemos en diferentes ángulos más de una galga en una misma base y al deformarse esta base, cada una de las galgas va a transmitir o va a recibir solo el esfuerzo en la dirección o en el sentido en la que están montados, ¿sí? Entonces yo después, midiendo la deformación por separado de cada una de las galgas, voy a poder determinar toda la composición de deformaciones que recibió un cuerpo luego de una determinada tensión. Las rosetas se denominan de acuerdo a la cantidad de elementos que tienen y el ángulo entre los elementos, ¿sí? Y eso es lo que le podemos leer acá. Esta es una roseta de 2 elementos a 90 grados cada uno. Esta es una roseta de 3 elementos a 0, 45 y 90 grados entre ellos, ¿sí? También podemos tener lineales multielementos para poder mejorar la resolución en las deformaciones lineales. Hay otras configuraciones más complejas, como por ejemplo en tipo membrana, ¿sí? Estas se utilizan cuando hay una dirección preferencial en la deformación de un cuerpo. Cuando esa dirección principal o preferencial no existe, entonces tendría que poner muchas de este tipo pegadas sobre la superficie del cuerpo. Eso a veces no es posible por cuestiones dimensionales, entonces usamos esta otra que se llaman de tipo membrana. La medición de resistencia ya la vimos, ¿sí? Si yo quiero medir lo vimos con la temperatura. Si el sensor se basa en la variación de la resistencia eléctrica del material con la temperatura, para medir esa variación de resistencia, ¿qué usábamos? Ya está escrito acá, así que lo pueden leer. El puente de Weston. El famoso puente de Wheatstone, exactamente. El puente de Wheatstone, vamos a ver que no es específico de medición de temperatura. El puente de Wheatstone es el acondicionador más utilizado para medir variación de resistencia eléctrica. Entonces, cada vez que tengamos que medir una variación de resistencia eléctrica, independientemente de qué fenómeno originó esa variación, ¿sí? Puede haber sido una variación de temperatura, pero también puede haber sido ahora lo sabemos, hay materiales que sufren una variación de su resistencia eléctrica cuando son sometidos a un esfuerzo de tensión, ¿sí? de tracción o de compresión,
como yo quiero medir una variación de resistencia, vamos a usar el puente de Wheatstone, ¿sí? Esto es siempre, esto es electrónica 101. La forma más simple de medir una resistencia es con un puente de Wheatstone. Esta, a diferencia de la medición de puente de Wheatstone para sensores de temperatura, en este caso hay diferentes configuraciones en cuanto al armado del puente de Wheatstone y a dónde está la resistencia variable, o sea, el sensor, en función de la precisión que quiero obtener, la compensación en temperatura, por ejemplo, que quiero tener. Y esto me permite encontrar, por ejemplo, una combinación, lo que se llama un puente completo, es decir, en cada una de las ramas del puente de Wheatstone tengo una galga extensiométrica, la de 2 medidores o medio puente, y la de lo que se llama un cuarto de puente, en donde la galga extensiométrica está en una sola de las ramas. Este sería el equivalente a la medición de temperatura, digamos, por RTD. En estos gráficos pueden ver cómo sería la conexión del sensor, ¿sí? El elemento sensor, en el puente, ¿sí? Fíjense, la diferencia entre el esquema 1 y el esquema 2 es el mismo que habíamos analizado para la medición de resistencia de temperatura con RTD y tratar de evitar o minimizar la influencia de la resistencia del largo del cable desde el sensor a la electrónica, ¿sí? Esa influencia del cable desde el sensor a la electrónica, de nuevo, no es exclusiva de la medición de temperatura, es una característica de la medición de resistencia con el puente de Wheatstone. Entonces, si este valor de resistencia es muy pequeño, estamos hablando, por ejemplo, del orden de los 120 ohms, la de hilo metálico de menor resistencia que se puede fabricar, y la distancia del sensor hasta donde está el puente es de algunos cuantos metros, y este cable introduce una resistencia del orden de 1 o 2 ohms, ya estoy metiendo un error de 1 o 2% solo por los cables que unen la galga extensiométrica con el puente de Wheatstone, ¿sí? Eso siempre tenganlo presente. La longitud de los cables desde el elemento sensor a donde se encuentra el puente, que normalmente se encuentra en un tablero o en un centro de acondicionamiento de señal, que normalmente no es donde está el sensor, entra a tener importancia cuando ya compite con el valor de la resistencia del sensor, ¿sí? Por eso, por ejemplo, si este sensor fuera de 5000 ohms y este cable sigue siendo de un par de ohms, el error relativo introducido por los cables de medición es despreciable, ¿sí? Cuando el sensor que necesito utilizar es de una resistencia muy baja y no me puedo permitir el error incorporado por los cables de medición, ¿qué hacíamos? Lo compensamos, profe. No me acuerdo de qué forma. ¿Cómo? Sí, lo compensamos. ¿Cómo? Esta es pregunta de parcial, así que anótenla. Siempre que necesito compensar el largo de los cables de medición, porque compiten con el valor de resistencia en reposo del elemento sensor, tengo que salir de un esquema de medición a 2 hilos e irme a un esquema de medición en 3 hilos. Entonces, en vez de traer 2 hilos desde el sensor donde está el puente, traigo 3 hilos. El tercer hilo lo conecto en otra rama del puente y eso hace que las resistencias, al ser la misma, porque el largo del cable va a ser el mismo, y al estar en dos ramas diferentes, se anulen, ¿sí? Ahí se compensan. Entonces, este esquema de puente de Wheatstone
a 3 hilos no tiene el problema de la resistencia del cable sensor. El problema que tiene es que es más caro. ¿Por qué? Porque estoy sumando un conductor más desde el elemento sensor a el puente de medición. De nuevo, tengan en cuenta que esto está pensado para aplicaciones industriales donde por lo general la distancia entre los elementos sensores y los puentes suelen ser de varios metros, del orden de 20, 30 hasta 100 metros, con lo cual, y tengo muchísimos puntos de medición, ¿sí? Con lo cual la cantidad de cobre que agrego por este tercer conductor ya empieza a tener un peso importante económico, ¿sí? Además del peso por ejemplo, la bandeja que tienen que soportar todos los cables que voy a pasar por ahí, ¿sí? Entonces, por eso no es tan trivial decir, y bueno, pongamos siempre eh, medición a 3 hilos. A ver, si estoy haciendo un práctico de laboratorio en la facu, donde el sensor está a 30 centímetros del puente y tengo una caja llena de pedacitos de cable, da lo mismo hacer una conexión a 2 hilos o 3 hilos, da lo mismo económicamente. Pero cuando estamos haciendo una instalación, o soy un fabricante de equipos, fíjense que los fabricantes de equipos eh, por ahí reducen costos de producción sacándole un tornillo, sacándole un soporte, que parece ridículo, pero cuando uno multiplica por millones, porque serían la cantidad de dispositivos fabricados, el dinero es mucho. Entonces, no siempre se puede por defecto utilizar la conexión a 3 hilos, sino que tengo que evaluarlo. En cada caso tengo que evaluar. Porque de hecho, si como dijimos, si esta resistencia es muy alta, comparado con la resistencia que va a introducir el cable de medición, eh, mm, me puedo dar el lujo de utilizar una medición a 2 hilos porque no voy a estar introduciendo un error significativo en la medición, ¿sí? En cada caso lo tengo que analizar. Hay otros esquemas, después véanlo tranquilos cuando tengan las transparencias, que aumentan la cantidad de sensores. Puede ser en el mismo puente, también a 2 hilos o a 3 hilos. Lo que eliminan es diferentes fenómenos que normalmente se presentan a la hora de hacer una medición con galgas tensiométricas. En este caso es el error de flexión del sensor, en este caso es cuando la geometría no es plana. Cuando la geometría es plana es el caso más fácil de resolver. Cuando la geometría no es plana, de hecho en este caso por ejemplo es de sección circular, ahí ya el pegado de las celdas y la forma en que la celda recibe la deformación por parte de la superficie del cuerpo bajo análisis empieza a no ser tan lineal, entonces necesito medirla de diferentes maneras para realmente poder eh, tener una idea clara de cuál es la dirección exacta de la deformación. Hay otras configuraciones que lo que intentan hacer es compensar el calentamiento de la galga. Entonces, si yo utilizo dos galgas idénticas en ramas diferentes, las diferencias se van a compensar y solo voy a medir eh, el valor de deformación relativo a la deformación y no a, por ejemplo, autocalentamiento o deformación propia del material. Hay algunos ejercicios que figuran acá en las transparencias. La idea es que los tengan como referencia a la hora de poder resolver eh, los ejercicios de la parte de práctica, ¿sí? Son muy simples, pero dan una idea, por ejemplo, de en qué cosas tenemos que fijarnos y sobre todo una cuestión que voy a hacer mucho hincapié a lo largo de toda la materia
uno a la hora de medir, lo primero que tiene que tener en la cabeza es el orden de magnitud de lo que pretende recibir como indicación, ¿sí? Como medición. Por varios motivos. Primero, porque si le erra por mucho puede destruir el sensor. ¿Sí? Supongamos en este caso de la deformación, yo estoy esperando leer algo muy pequeñito. Si la deformación es muy grande, lo que va a pasar es que la galga se va a partir. O al revés, si lo que estoy esperando es algo muy grande y en realidad es muy pequeño, pongo un sensor que no va a ser capaz de medir esa deformación. Entonces, lo primero que uno siempre tiene que tener en la cabeza a la hora de realizar una medición, antes de realizarla, es saber qué estoy esperando. ¿Sí? Esa es la etapa previa al análisis de la aplicación. Cuando yo ya estoy en una situación cerrada, por ejemplo, me dan un ejercicio, igual tengo que más o menos tener una idea de órdenes de magnitud. Y un poco la idea de los ejemplos de cálculo que figuran acá es eso, empezar a tener alguna idea de órdenes de magnitud. Este ejemplo, por ejemplo, que tenemos aquí en pantalla, dice que se pega una strain gauge o una galga extensiométrica de 120 ohms, esta es la resistencia en reposo, a la superficie de una lata de 354 mililitros diseñada para una gaseosa. Cuando se llena la lata y es presurizada, se ocasiona en las paredes una expansión que resulta en una deformación del material metálico y por consiguiente del strain gauge, que se va a deformar de la misma manera que el cuerpo de la lata. Si esa galga que tiene una resistencia en reposo de 120 ohms tiene un factor de galga de 2, este número dijimos lo saco de la hoja de datos que me da el fabricante, no hay otro lugar de donde sacarlo. El ejemplo me dice que lo que voy a medir es una deformación después del llenado de 243 micro epsilon, ¿sí? Habíamos dicho que esto era en micrometros por metro, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cuánto cambió la resistencia del strain gauge debido a esta deformación? ¿Sí? Este cálculo se resuelve justamente con la ecuación asociada al factor de gauge. ¿Sí? Dijimos que era la variación de resistencia del strain gauge en relación a la deformación del objeto bajo análisis. Esto es justo la definición de deformación. Si el valor de deformación me lo está informando, de acá puedo despejar el valor de resistencia, el valor de variación de resistencia en este ejemplo de medición, que da del orden de 0,058 ohms. ¿Por qué quisimos poner este ejemplo? Para que vean que la variación es muy pequeña, ¿sí? 0,05 ohms. Es algo muy difícil de medir si no lo hago correctamente, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que tener siempre en mente. Lo más importante en una medición es asegurar la confiabilidad en el resultado. Y ese aseguramiento de confiabilidad del resultado se vuelve cada vez más difícil a medida que los números que estamos manejando son más pequeños, ¿sí? Porque cualquier error que cometamos o cualquier perturbación externa que no hayamos considerado puede impactar seriamente en el resultado de la medición y nosotros no darnos cuenta e informar un valor con el cual después se van a tomar decisiones. Acuérdense que el objetivo principal de una medición es poder tomar decisiones en función a una lectura de una variable bajo análisis del mundo real, pero siempre la idea es tomar una decisión después con ese valor. Entonces, si nosotros no aseguramos la veracidad de ese valor, en realidad lo que estamos induciendo es a una mala toma de decisiones, a una toma de decisiones errada. Bueno, volviendo a lo que había dicho antes, el objetivo del ejercicio es que vean que los valores de variación de resistencia que necesitamos medir con este puente de Wheatstone son muy pequeños.
¿sí? Bueno, hay otros ejemplos dando vuelta. Una consulta, profe, Sí, con respecto a ese ejercicio. sí, Eh, Se habla en ese problema de que ya la carga tensiométrica tiene 120 ohms. sí, Al momento de colocarla en la sí, superficie de una lata, está bien que es un problema sí. hipotético, ¿no? Pero si ya se genera un estado tensional, la duda que tengo es si no se tiene que hacer como una especie de tarado de eso, de tarar la galga, no sé, lo digo de esa forma, como para considerar realmente cuál es la resistencia En- inicial sí, en alta de la... principio entiendo la pregunta. La respuesta es sí y no. A ver, ¿qué es lo primero que va a pasar? Si vos querés pegar una galga plana en una lata de gaseosa que es curva, claramente la deformaste, ¿sí? O sea, Claro, ahí, ahí entiende que vos estás pensando en pegar una placa sí, plana y no es la placa plana la que tenés que comprar, digamos. ¿Por qué? Porque va a pasar lo que vos estás diciendo. O sea, ya cuando la curve para pegarla, ya la deformé. Ahí, justamente por eso hay diferentes materiales de la base, ¿sí? En este caso, como vos querés pegar sobre una superficie curva, tenés que comprar una galga cuya base sea flexible, ¿sí? Para que pueda curvarse sin deformar el valor de resistencia antes de que tengas una presión sobre el cuerpo, claro. Bien, bien. ¿sí? No piensen que siempre van a ser rígidas. De hecho, puede ser plana, puede ser rectangular, pero va a ser flexible. O sea, se va a moldar a la superficie del cuerpo bajo análisis, ¿sí? No, claramente, de nuevo, si compras una de un material muy rígido, no se va a deformar. No la vas a poder ni siquiera pegar, ¿sí? Te va a quedar despegada en todos los bordes. Y lo que va a suceder es que no va a tener una buena transmisión de la deformación del cuerpo al sensor y vas a medir cualquiera. Claro, totalmente. Pero Bien, bien la pregunta, muy bien la pregunta. Bien, este otro ejercicio tiene otro objetivo. El anterior era poder ver los valores pequeños de variación de resistencia. En este vamos a plantear otro escenario. Dice, se tiene un strain gauge o una galga extensiométrica de un valor de resistencia de 120 ohms, como la otra, y un factor de gauge de 2.1. Y ahora lo que me pregunta es, ¿cuál es el cambio porcentual de resistencia para un esfuerzo de un micro strain o un micro epsilon? Nuevamente, volvemos a la fórmula de factor de gauge, que es la variación de resistencia de la galga respecto a su resistencia en reposo, dividido la variación de longitud del cuerpo bajo análisis respecto a su longitud en reposo. Esto dijimos que es la definición de formación, pero ahora lo que me está preguntando es justamente el cambio porcentual de resistencia, ¿sí? Que es este cociente completo. En este caso, si queremos despejar este cociente completo, ¿sí? Es igual al factor de Gauge por la deformación. Como estos dos valores son los datos del ejercicio, ¿sí? Factor de Gauge dijimos 2.1 y la deformación 1 micro o 1 por 10 a la menos 6, ¿sí? No importa el valor acá de resistencia en reposo, el valor porcentual de deformación va a ser 0,0021%. ¿Para qué me sirve esto? Por ejemplo, para lo que hablábamos respecto a qué valor de resistencia en reposo debería tener para poder despreciar el efecto de los cables, por ejemplo, ¿sí? Entonces acá puedo hacer ingeniería inversa para encontrar un valor de resistencia en reposo de la galga que me permita hacer una medición en forma más fácil, ¿sí? Bien,
un par de ejercicios más, véanlos tranquilos. Cuestiones que ya venimos mencionando, pero ahora las unificamos en una sola transparencia. ¿Qué fenómenos pueden perturbar una medición con galgas extensiométricas? Típicamente el autocalentamiento. Dijimos que por ser un material eléctrico conductor, el efecto Joule y cuadrado R se va a dar siempre, con lo cual acá el autocalentamiento o el fenómeno de autocalentamiento es algo a tener en cuenta y por eso las corrientes máximas admisibles son informadas por los fabricantes, justamente para no caer en este fenómeno. El efecto de la temperatura. El efecto de la temperatura puede impactar de múltiples formas en la medición. El primero es como un RTB, ¿sí? Si cambia la temperatura, cambia la resistencia eléctrica del material, no por el efecto piroresistivo de Kelvin, sino justamente por el efecto de las RTB, ¿sí? Entonces, básicamente una galga extensiométrica metálica es un RTB. Lo que pasa es que lo que nosotros vamos a hacer es tratar de compensar ese efecto de la temperatura justamente para solamente centrarnos en la variación de resistencia debido al fenómeno piroresistivo, piezo-resistivo, perdón, y no al térmico. Los otros dos fenómenos a tener en cuenta, uno ya lo habíamos hablado, es la histéresis, y el otro es el creep o deriva, que ahora lo vamos a ver un poco más. El autocalentamiento, básicamente, habíamos hablado de que tenemos dos cuestiones a tener en cuenta. Primero, el material de la base soporte. Si ese material es un buen disipador térmico, entonces la galga va a soportar mayor corriente de funcionamiento. Si ese material es mal conductor térmico, la galga extensiométrica en su conjunto como sensor va a soportar menor corriente de funcionamiento, ¿sí? En esta ecuación podemos ver el efecto del cambio de resistencia debido a la temperatura en una galga extensiométrica, ¿sí? El efecto, esto ya lo hemos visto, hay una relación lineal entre la variación de resistencia y la variación de temperatura. Ese coeficiente de correlación entre la variación de resistencia y la variación de temperatura es una constante característica del sensor. Está indicado por los fabricantes en sus hojas de datos y básicamente identificado como alfa sub R. Se llama coeficiente de temperatura de las galgas y está expresado normalmente en 1 sobre Kelvin, o Kelvin a la menos 1. ¿Sí? Si yo no tuviera ninguna otra forma de autocompensar el efecto de la temperatura, lo que tengo que hacer es medirlo, ¿sí? Medir la diferencia de temperatura desde que inicié la medición hasta que la terminé, y esa diferencia de temperatura, multiplicarla por el coeficiente de temperatura de la galga, que me va a informar el fabricante en su hoja de datos, y después tendré que restar a mi lectura la variación de resistencia provocada por el efecto térmico para solo tener en cuenta el valor de resistencia provocada por el efecto piezo resistivo, que es el que queremos, ¿sí? Entonces, o lo autocompenso o lo calculo. Si lo tengo que calcular, necesito ir a la hoja de datos de la galga y identificar el coeficiente de temperatura. Otra forma de compensarlo, la autocompensación, por ejemplo, está se puede obtener utilizando dos galgas, una para
que se denomina galga activa, que es la que va a registrar la deformación mecánica, y otra que está en oposición a la fuerza bajo análisis, ¿sí? Por lo tanto, esta no se va a deformar mecánicamente, pero al estar en el mismo cuerpo que el sensor activo, va a sufrir la misma deformación térmica, digamos. Entonces, al estar en ramas diferentes del puente, la deformación térmica en esta configuración queda eliminada o autocompensada, ¿sí? Claramente, la desventaja es económica, ¿sí? Acá necesito 2 galgas respecto a una, pero, de nuevo, se justifica cuando el valor de variación de resistencia debido al efecto de temperatura puede introducir un error no aceptable en la medición, ¿sí? Habíamos comentado también, y esto es muy importante, tener en cuenta los factores de dilatación o los coeficientes de dilatación térmica del material bajo análisis y de la base de soporte de la galga. ¿Por qué? Porque si son muy diferentes, pasa lo que dijimos con los bimetálicos, ¿sí? Va a haber una diferente de información longitudinal del sensor respecto al cuerpo y puede provocar, por ejemplo, que se despegue o que se rompa la galga. La resistencia del cable la compensamos con una medición a 3 hilos, autocalentamiento, respetando las temperaturas máximas de alimentación. Hay unas cuestiones asociadas al montaje, como la humedad relativa, el clima en general, que tienen impacto sobre, por un lado, la pureza del material, para eso vienen las películas protectoras, y por otro lado, con la durabilidad del pegamento. O sea, la clave de un correcto funcionamiento de la galga es que transmita todas las tensiones del cuerpo bajo análisis al sensor, ¿sí? Y el elemento que está al medio es el pegamento, ¿sí? Entonces el pegamento, ahora vamos a ver cuando hablemos un poquito de las instalaciones, pasa a ser un elemento clave en esta operación. Uno de los fabricantes más interesantes de galgas extensiométricas es HBM. HBM es un fabricante alemán. Tiene una página web con muchísimo contenido teórico. Es uno de los especialistas en cursos asociados a galgas extensiométricas y es parte de la bibliografía obligatoria de esta unidad. En este caso, abajo de esta tabla, lo que hay es un link a un artículo técnico que discute justamente cómo evitar los efectos indeseables de la temperatura en los resultados de medición con galga extensiométrica. Les recomiendo que lo vean después tranquilos cuando estén repasando la clase, porque ahí van a tener una explicación mucho más detallada de por qué con cada una de las medidas compensa las diferentes perturbaciones que puede haber relacionadas a la temperatura y a las galgas. La tercera característica que mencionamos es la de la histéresis. Dijimos que era el error de retorno a cero después de una excursión, en este caso después de una deformación. ¿De qué va a depender que haya o no histéresis o el valor absoluto de esa histéresis? Básicamente de haber hecho una correcta selección de los materiales de la base, los tamaños y las deformaciones máximas admisibles, ¿sí? Y todos los componentes mecánicos de un sensor, básicamente tenemos 3: la base soporte, el elemento sensor propiamente dicho, que es la resistencia variable, y la película protectora. Todos se van a deformar de acuerdo a su constante elástica propia
y van a volver a un valor previo a la deformación, se supone que el fabricante tuvo en cuenta todos esos fenómenos a la hora de la fabricación de la galga y eh, la compatibilidad de materiales está asegurada para que el sensor en su conjunto tenga un comportamiento aceptable. La última de las características, y suele ser un problema asociado a la medición con celdas de carga o con galgas tensiométricas, perdón, se llama creep en inglés o fluencia en bibliografía en español, pero de nuevo, muchos prefieren seguir utilizando el término directamente en inglés, lo van a encontrar así en la bibliografía. Este fenómeno es la propiedad del material que es una propiedad que depende del tiempo e indica cuánto continúa deformándose el material cuando está sometido a una carga de estado estable. Es decir, si yo tengo una celda de carga permanentemente con una tensión de tracción o de compresión, a la larga esa permanencia del estímulo va a hacer que la celda de carga tenga una fluencia, es decir, va a modificar su valor de resistencia en reposo. ¿De qué depende? Del material, ¿sí? Si yo el valor de creep, de nuevo, es un número que está en la hoja de datos de las celdas de carga y me indica cuánto varía esa deformación del sensor a lo largo del tiempo en función de las tensiones permanentes que tenga asociadas. Lo ideal es que tenga un creep cero, es decir, no importa cuánto tiempo pase, la salida del sensor siempre va a ser la misma, pero puede suceder que el fabricante me informe un creep positivo o negativo en función de los materiales y la calidad de la galga. Suelen estar identificadas con con un par de letra y número, ¿sí? Eh, y como les digo, es un valor que está en la hoja de datos del fabricante y que lo vamos a tener que tener en cuenta a la hora de compensar el valor leído si estamos utilizando una celda que está continuamente sujeta a estímulo. Bien, hablamos mucho de la importancia de la instalación, no solo para tener en cuenta el tamaño, sino también la ubicación para que realmente la deformación sea transferida mecánicamente del cuerpo bajo análisis al sensor. Vamos a ver que para que todo eso sea posible, vamos a necesitar varios componentes y prestarle igual atención a la selección de cada uno de ellos. Como dije también al principio, la instalación de galgas extensiométricas es una habilidad que hay que adquirirla con muchísima práctica, muchísima práctica. Y la mayoría de los fabricantes especializados en galgas tensiométricas proveen, por un lado, los cursos de formación y capacitación para hacer esta tarea en forma correcta y también el servicio de instalación. Si yo puedo comprar una celda y una galga y si no me animo a instalarla, puedo directamente contratar el servicio de montaje para que venga y lo haga personal totalmente calificado. Hay varios pasos que hay que seguir para poder hacer un correcto montaje. Bueno, obviamente el primero es la selección de la galga, ¿sí? Vamos a ver un ratito un diagrama de flujo, pero básicamente arranca preguntando si necesitamos una galga para medir en una única dirección, si la deformación se va a dar en una única
dirección o en múltiples direcciones, si conocemos la dirección principal de la deformación o no. En función de eso nos va a ir dando un camino de selección para llegar a una celda, una galga única, lineal o roseta o múltiple o lo que haga falta. Y después, en función del tamaño de la deformación a medir y el tamaño del objeto bajo análisis, empezar a jugar sobre la geometría de mi galga. Una vez que ya tengo el sensor en la mano, ¿sí? Ya compré la galga, entonces ahí empieza el verdadero procedimiento de montaje. Lo primero que tenemos que hacer es remover cualquier tipo de polvo, pintura y grasas o aceites que haya sobre la superficie, ¿sí? Para eso, por lo general, vienen diferentes productos. Se puede comprar un kit de montaje de galgas extensiométricas que trae un producto de limpieza y desengrasado. Arranca normalmente con un pulido, con una lija, para hacer un desbastado de la superficie, después el desengrasante y la limpieza final. Después de que tengo la superficie completamente limpia, tengo que trazar las líneas de las líneas de dirección en las cuales se va a provocar la deformación. Acá volvemos a la pregunta número 1, si las conocemos o no las conocemos. Hacemos un último desengrasado de la superficie, aplicamos el pegamento. El pegamento es un adhesivo muy potente. No hay que tocarlo con los dedos porque esto es peor que la gotita, que después van a tener que ir con un bisturí láser para cortarle el dedo y poder separárselo, pero no se la separa nunca más. Normalmente tampoco se desparrama, sino que se aplican varias gotas sobre la superficie de la placa portadora. Se ubica sobre las marcas que hicimos respecto a la orientación de las líneas de formación. Se coloca una placa, una lámina protectora justamente para que no se nos pegue el dedo, y se presiona por lo general por cerca de 1 minuto para lograr un trabajo del poder del adhesivo y que quede sólidamente pegada la base soporte al cuerpo bajo análisis. El última etapa es soldarle los cables de medición que van desde el sensor al puente, ¿sí? ¿Qué recomendaciones hacen los fabricantes y qué cuidados tenemos que tener en cuenta para trabajar con una galga? Lo que dijimos, tener en cuenta la dirección en la cual se realiza o se produce la deformación. Las galgas, cada galga mide en una única dirección. Si no hay ninguna galga que mida en múltiples direcciones, si necesito medir en múltiples direcciones, puedo adquirir una galga roseta con múltiples ángulos de medición, pero teniendo en cuenta y sabiendo nosotros que cada una mide la deformación en una determinada dirección en particular. Y después componemos el resultado. Lo otro importante es que solo miden el estado de tensión exactamente en donde está montada la galga, ¿sí? No puedo extrapolar y decir que todo el cuerpo está sometido a la misma deformación, salvo que lo mida, ¿sí? Para eso para eso colocamos múltiples galgas en diferentes partes del objeto bajo análisis y de esa forma podemos asegurarnos si es homogéneo o no la distribución de tensiones. Como dijimos, si son muchas o no las conocemos, sí o sí tenemos que utilizar rosetas para poder encontrar esas direcciones principales y en qué zonas se van a producir las deformaciones. Y
tenemos que asegurar la transferencia de la deformación en forma correcta desde el cuerpo objeto bajo análisis al sensor con un correcto pegado de la galga, ¿sí? Este es el gráfico que les decía de selección del sensor, del paso número 1, ¿sí? La primera pregunta es si el estado de tensión es uniaxial o no. Si es uniaxial, o sea, en una única dirección, este diagrama de flujo se lee en verde si respondo sí, en rojo si respondo no. Si es uniaxial, entonces es el caso más simple. Puedo utilizar una celda de carga, una carga extensiométrica lineal. Si no llegara a serlo, si no es uniaxial, lo que me pregunta es si tengo dos o más, si tengo problemas de espacio, o sea, el tamaño es crítico, es una aplicación donde el tamaño del cuerpo es pequeño, lo va a hacer. Si tengo una distribución homogénea o no de la deformación, y en función de seguir respondiendo a las diferentes preguntas, me va a recomendar, en este caso es de un fabricante en particular, de HBM, como habíamos dicho, una familia específica de galgas. Todos los fabricantes de galgas extensiométricas tienen sus propios diagramas de flujo. En realidad el diagrama de flujo suele ser bastante similar, el resultado final es el que puede diferir. Recalcamos el tema del adhesivo. El adhesivo, hay múltiples tipos de adhesivo y así como hay que tener todas las consideraciones a la hora de la selección del sensor propiamente dicho, esas mismas consideraciones respecto, por ejemplo, temperatura de trabajo, deformación máxima esperable, tipo de superficie del material o del cuerpo bajo análisis, todo eso también influye en la selección del adhesivo. Retomando un poco lo que hablamos en la introducción, ¿cuáles son los principales usuarios de galgas extensiométricas? Sin duda, uno de los principales son los ensayos experimentales. Estos ensayos experimentales permiten mejorar diseños, por ejemplo, o hacer estudios previos a sacar un nuevo producto o un nuevo equipo, una nueva estructura. Se ven reflejados en análisis de estrés o análisis de estrés residual, que es como qué tensiones quedaron acumuladas en un cuerpo después de, por ejemplo, haber realizado un ciclo de trabajo. Análisis de carga para ver si tengo deformaciones en algunas estructuras que puedan provocar después alguna rotura. Análisis de estrés térmico, es decir, cuando los materiales están sometidos a ciclado frío-calor, frío-calor, esas deformaciones van a provocar o pueden provocar fatigas y rotura de materiales. En la fabricación de transductores, ¿sí? Dijimos que puedo utilizar esa variación de resistencia con la deformación. Básicamente me sirve para medir deformación, pero también me sirve para medir un montón de otras variables, y es lo que vamos a ver un poco más adelante cuando vayamos a otras unidades. Lo puedo utilizar para medir fuerzas. Si yo ya conozco la deformación, entonces puedo inferir qué fuerza fue la que la provocó. Puedo medir masa, puedo medir torque, puedo utilizarlo como sensor de presión, es decir, vamos a ver que esta galga extensiométrica no solo es el sensor principal para medir deformación, sino que también lo podemos utilizar para medir un montón de otras variables. Yendo específicamente a aplicaciones biomédicas, hay últimamente un gran número de aplicaciones que empezaron a utilizarlas.
Hay galgas extensiométricas para aplicaciones en odontología, ¿sí? Para medir diferentes presiones y deformaciones sobre piezas odontológicas. En oftalmología, en aparatos ortopédicos es una de las más utilizadas. Para medir deformaciones en tendones y ligamentos, sobre todo en medicina del deporte, simuladores de articulaciones. Hay celdas de cargas asociadas no a- a variaciones en el cuerpo humano, pero sí, por ejemplo, en ergonomía, para ver em, a el, el puesto de trabajo, si está sometido, por ejemplo, a vibraciones. En los gráficos, bueno, estas son las típicas asociadas a em, mantenimientos predictivos y preventivos, ¿sí? En aeronáutica, la aeronáutica es una de las industrias que primero empezaron a utilizar este tipo de sensores para analizar las deformaciones en las diferentes partes del avión. Se pueden utilizar en resortes, en engranajes, en placas de circuito impreso para ver si están sometidas a flexiones que puedan también romper las pistas. Obviamente en todo lo que es análisis de tensiones en grandes estructuras. Y en aplicaciones biomédicas hay un montón de experimentos y grupos de investigación que miden, por ejemplo, la deformación de los músculos, ¿sí? Eh, para después poder hacer algún tipo de control miográfico. Hay mediciones sobre partes del cuerpo, como les decía, para analizar el impacto en deportes de alto rendimiento o en puestos de trabajo, para analizar, como habíamos dicho, la ergonomía del puesto de trabajo. Se están utilizando cada vez más en este tipo de aplicaciones. Muchas en electrónica, justamente para de poder anticipar problemas de roturas en placas sometidas, por ejemplo, en objetos sometidos a grandes presiones, por ejemplo, un cohete o un satélite en su etapa de despegue. Y para terminar, entonces, vamos a ver quién vende celdas con galgas extensiométricas y cuáles son las páginas web principales. La que más me gusta, sin duda, es, como había dicho, HBM, es un fabricante alemán. Esta parte de la bibliografía principal de esta unidad proviene de este fabricante. BCM Sensor también es un fabricante muy interesante, con mucha documentación técnica en su página web. Omega Engineering, el mismo del cual utilizamos el catálogo técnico para el desarrollo de las clases teóricas de temperatura, tiene una división específica de galgas extensiométricas. CEMIC Europe es un fabricante muy especializado. También tiene un área de aplicaciones eh, interesante de revisar para eh, por ahí tener alguna idea de en qué podemos, en dónde podemos encontrarnos con alguna galga extensiométrica y de dónde van a tener que estudiar esto. Básicamente, no del handbook que habíamos planteado como libro de cabecera. La bibliografía principal de esta unidad es justamente la página web de HBM en su apartado de fundamentos sobre cargas extensiométricas. Los puntos 1 a 4 es bastante extenso. De 1 al 4 sería lo mínimo indispensable. Cuando digo lo mínimo indispensable significa que de ahí va a haber preguntas en el parcial, así que les recomiendo fuertemente que lo lean. Y si quieren ganar un poco más de experiencia o tener un nivel de comprensión un poco más elevado de
el proceso específico de montaje y pegado de una carga extensiométrica, les recomiendo este video de YouTube donde reproduce paso a paso los 8 pasos que nosotros comentamos en la parte de instalación. Bien, ¿dudas, preguntas? Esta variable es bastante simple en lo conceptual, ¿sí? Tiene un solo tipo de tecnología en comparación con otras variables que vamos a ver, que por ejemplo temperatura tenía 6, caudal vamos a ver que hay más de 20, pero es muy interesante sobre todo porque, como les comenté, hay un montón de aplicaciones sobre el cuerpo humano. Siempre se utilizaron en industria mecánicas pesadas, aeronáutica, civil, en todo el cálculo de estructuras, pero últimamente se están empezando a utilizar en un montón de nuevas aplicaciones y la biomédica es una de esas. Así que, por simple que sea, no deja de estar interesante y está bueno conocer estos detalles respecto a la selección, a los procesos de selección e instalación, cuestiones a tener en cuenta para asegurar los resultados. Así que bueno, dudas, preguntas, comentarios que le hayan quedado. ¿Alguien trabajó alguna vez con una celda, con una carga extensiométrica? ¿Vio alguna físicamente en formato real, más allá de un libro o un videíto? Yo lo vi presente en los dispositivos de Evers, de Bien. plantillas Sí, para exactamente. la pizza de Exactamente. básicamente personas diabéticas. Bien. Muy buen ejemplo. Lo que sí recuerdo, bueno, que tenían una forma como más bien circular, estas que se colocaban en la plantilla, Debe haber sido y una roseta. claro, y las líneas las veía, recuerdo horizontales eran las líneas. Bien. Bien, excelente. Muy bien. ¿Algún otro que haya trabajado con ese tipo de sensores? ¿Te acordás cómo hacían la medición? Si después iba a una electrónica con un puente de Whiston o solo viste la plantilla. No llegué a ver esa parte, porque Bien. era, sí, tampoco profundizaron en eso, no sé si No, por no, no está muy bien. secreto o qué, pero sí, Sí, tal cual, no te iban a decir tampoco. claro. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta por ahí? Si no, eso era el contenido que teníamos pensado para la clase de hoy. Ahora en un ratito subo el video, así ya lo tienen disponible. Y entiendo que este viernes sí hay clase, con lo cual quedan en manos de Gastón para avanzar con los trabajos prácticos. Yo, profe, quería hacer una consulta que no tiene que ver con el tema de ahora, Sí, así sí. que si quieres espero que termine la grabación y te pregunto. Ok, dale. Profe,